Iba camino a casa después del trabajo cuando recibí una llamada en mi celular. Respondí el teléfono y era la policía al otro lado. Me dijeron que mi esposo había resultado herido en un incendio. Estaba desconcertada. Mi esposo dijo que tenía una reunión con alguien del trabajo hoy. ¿Dónde? No podría haber sido en casa. ¿Verdad? Con eso en mente. Corrí a casa y encontré la casa sana y salva. Me sentí aliviada. Pero no había tiempo para calmarme. Me apresuré a recoger a mis hijos y los dejé con mi amiga. Cuando entré en la habitación del hospital, mi esposo estaba durmiendo. Sus quemaduras no se veían tan mal para ser de un incendio. Su médico me dijo que sanarían en unas pocas semanas. Dijeron que lo peor eran los huesos rotos. Mi esposo saltó del segundo piso para escapar del incendio. El impacto fracturó su médula espinal y existe la posibilidad de que quede con una discapacidad permanente. Después de la explicación del médico, me dirigía de regreso a la habitación del hospital. Entonces, la enfermera se me acercó. Ah. Sobre su amiga, la han ingresado en la habitación de al lado. ¿Su amiga? ¿Ella? ¿Qué quieres decir? Estaba desconcertada y le pregunté a la enfermera quién era esa mujer. Dijo que la persona y mi esposo estaban en el mismo incendio y los trajeron juntos. Le pregunté a mi esposo, Sean. ¿Dónde ocurrió el incendio? Lo siento. Eso está relacionado con el trabajo. Así que no puedo decírtelo. Prefiero que vayas a casa y me traigas una muda de ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres mi esposa. Se supone que debes cuidarme. No me importa una mierda. Nunca te preocupaste por mí ni por los niños. Incluso cuando estábamos muy enfermos. No esperes que te cuide. Mientras mi esposo decía este tipo de tonterías, se abrió la puerta de la habitación del hospital. Estaba un poco confundida cuando entró alguien que conocía. Mi nombre es Jane. Mi esposo, Sean. Y yo tenemos 2 hijos de 3 y 5 años. Tengo 34 años y he estado trabajando para la empresa a la que me uní cuando tenía 22 años. Mi esposo solía trabajar para una empresa de informática. Pero se fue hace aproximadamente un año. Quería trabajar de una manera más moderna. Dejó la empresa sin consultarme. Y discutimos. Lo culpé más por no consultarme sobre los ingresos que por el hecho de que somos una familia. Él simplemente me dijo que no me preocupara. Que nuestros ingresos aumentarían. Después de dejar la empresa, comenzó a trabajar como autónomo desde casa. Al principio, parecía ir bien. Pero luego comenzó a aflojar. Se quedaba despierto hasta tarde en la noche jugando videojuegos en su sala de trabajo. Cuando le preguntaba cuándo estaba trabajando, siempre respondía, no puedo contarte sobre mi trabajo. Incluso si eres un familiar. Ya que hay problemas de confidencialidad. Simplemente decía eso y no me hablaba. Al principio, sus ingresos no eran suficientes. Pero han estado disminuyendo constantemente en los últimos 6 meses. Solo gana alrededor de $1000 al mes. Mi esposo come en casa todo el tiempo. Pero no hace las tareas del hogar ni cuida de nuestros hijos. Cuando los niños se resfriaron, se quedó fuera por unos días porque no quería resfriarse. Cuando me enfermé, le pedí a mi esposo que cuidara de nuestros hijos para poder ir al hospital. Pero él respondió, ¿por qué no llevas a los niños al hospital? Y se encerró en su sala de trabajo. Sin ingresos. Sin tareas del hogar. Sin cuidado de niños, mi esposo ni siquiera se preocupa por nosotros. Más que nada. No creo que sea un buen padre para los niños. Así que pensé en divorciarme. Sin embargo, mis días están tan ocupados que aún no puedo prepararme para el divorcio. Estaba pasando mis días en una especie de niebla. Cuando mi esposo, que estaba en casa la mayor parte del tiempo, comenzó a salir mucho, diciendo que tenía que hacer algunos recados. Y comenzó a llevar su celular con él todo el tiempo. Inmediatamente noté el cambio en mi esposo y sospeché que me estaba engañando. En el pasado, me habría sorprendido si me estuviera engañando.
Pero en ese momento esperaba que me estuviera engañando y que pudiera obtener un divorcio favorable. Intenté reunir evidencia de la aventura. Pero mi esposo no soltaba su celular. Decidí que sería difícil obtener evidencia de su teléfono. Así que me rendí. Entonces pensé en contratar a un detective para que lo demostrara. Pero tenemos muy pocos ahorros porque hemos estado viviendo casi exclusivamente de mis ingresos. Me preguntaba cómo obtener evidencia de la aventura todos los días. Estaba tan estresada. Entonces llegó un punto de inflexión para mí. Iba camino a casa después del trabajo cuando recibí la llamada en mi celular. Respondí el teléfono y la persona al otro lado era la policía. Diciéndome que mi esposo había resultado herido en un incendio. Mi esposo dijo que tenía una reunión con alguien del trabajo hoy. Pero, ¿un incendio? ¿Dónde? No podría haber sido en casa. ¿Verdad? Con eso en mente. Corrí a casa y encontré la casa sana y salva. Me sentí aliviada. Pero no había tiempo para calmarme. Me apresuré a recoger a mis hijos y los dejé con mi amiga. Fui al hospital y entré en la habitación donde mi esposo estaba durmiendo. Sus quemaduras no se veían tan mal para ser de un incendio. Mientras estaba allí, entró una enfermera. Dijo que el médico me explicaría todo y salí de la habitación. El médico dijo que mi esposo tenía algunas quemaduras. Pero que deberían sanar en unas pocas semanas. Lo peor eran los huesos rotos. Saltó del segundo piso para escapar del incendio. El médico dijo que el impacto le fracturó la médula espinal y que existía la posibilidad de que quedara con una discapacidad permanente. Cuando me dijeron eso, mi primer pensamiento fue, mierda. Debería haberme divorciado de él antes. Sé que sueno como una persona fría. Pero ni siquiera podía pensar en cuidar a mi esposo. Después de la explicación del médico, me dirigía de regreso a la habitación del hospital. Entonces, la enfermera se me acercó. Ah. Sobre su amiga, la han ingresado en la habitación de al lado. ¿Su amiga? ¿Ella? ¿O? Podría ser. ¿Puede decirme quién es? Por favor. Le pregunté a la enfermera. Estaba en el mismo incendio que su esposo. La trajeron con él. ¿La mujer con la que mi esposo estaba teniendo una aventura? Corrí de regreso a la habitación del hospital. Mi esposo ya estaba despierto. Sean. ¿Dónde ocurrió el incendio? Lo siento. Eso está relacionado con el trabajo. Así que no puedo decírtelo. Estaba convencida. Por la forma en que mi esposo tartamudeaba. De que el incendio se produjo mientras se reunía con la mujer con la que estaba teniendo una aventura. Prefiero que vayas a casa y me traigas una muda de ropa. ¿Quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres mi esposa. Se supone que debes cuidarme. No me importa una mierda. Nunca te preocupaste por mí ni por los niños. Incluso cuando estábamos muy enfermos. No esperes que te cuide. Mientras mi esposo decía este tipo de tonterías, se abrió la puerta de la habitación del hospital. El hombre que entró era el señor Howard. El esposo de mi amiga mamá Amanda. Estaba un poco confundida al ver entrar a alguien que conocía. Parecía que el señor Howard me había visto entrar a la habitación del hospital y vino a saludarme. Sí. Era Amanda. Una de mis amigas mamás. La que estaba ingresada en la habitación del hospital de al lado. Miré a mi esposo con sorpresa y su rostro se puso completamente pálido. Apartó la mirada de mí. Así que, eso es lo que es. Mi esposo estaba teniendo una aventura con Amanda. Me quedé sin palabras. Amanda era una buena amiga mía desde que nuestros hijos comenzaron a ir al mismo jardín de infantes. Incluso venía a casa con sus hijos. La presenté a mi esposo en ese momento. Así que mi esposo debe haber sabido que era mi amiga. Le dije a Amanda que mi esposo había estado frío últimamente y que sospechaba que me estaba engañando. Tenía una expresión seria en su rostro. Asintiendo con la cabeza y escuchándome. ¿Qué demonios estaba pensando? ¿Qué? Iba a averiguar cuánto sabía yo sobre la aventura. Reprimí mi deseo de golpear a mi esposo y a Amanda. Y de interrogarlos allí mismo. En cambio,
Saludé al señor Howard. Debe ser el esposo de Amanda. ¿Verdad? Su esposa siempre ha sido una gran amiga para mí. Oh. Sí, lo siento, estoy un poco confundido aquí. Acabo de escuchar que su esposa y mi esposo estaban en el mismo incendio. Mi esposo no me dice dónde ocurrió el incendio. ¿Y? ¿Sabes algo sobre esto? Le pregunté al señor Howard. Luego miró a mi esposo y me dijo, entonces. Su esposo también estaba en el incendio. ¿Verdad? Mis disculpas. El incendio ocurrió en mi casa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Era esa tu casa? No tenía idea de que mi esposo estuviera allí. Cuando miré hacia atrás a mi esposo. Se escondió debajo de las sábanas. Bueno. Jane. Creo que necesito hablar contigo. ¿Tienes unos minutos? Sí. Iba a preguntarte lo mismo. Tenía una idea bastante clara de lo que el señor Howard iba a hablar. Fuimos a un café cerca del hospital. Me dijo que estaba reuniendo pruebas. Un día. Había mirado dentro del celular de Amanda y encontró algo. Había una foto de ella y mi esposo que parecía que estaban enamorados. El señor Howard dijo que también le había pedido al detective privado que vigilara a Amanda y que recogiera más fotos de la aventura. También le dije al señor Howard que sospechaba que mi esposo me estaba engañando desde hacía mucho tiempo y que no tenía idea de quién era su compañera de aventura. Cuando le dije al señor Howard que iba a divorciarme de mi esposo, accedió a ayudarme. 2 días después, el señor Howard y yo nos dirigimos al hospital juntos. Mi esposo y Amanda todavía estaban en habitaciones contiguas. Pero Amanda vino a la habitación del hospital de mi esposo. Como si pensara que no se había descubierto nada. Gracias a Dios. Amanda. ¿Te ves bien? Vine a verte anteayer. Pero estabas en reposo en cama. Así que no pude hablar contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Me rompí el hombro. Así que tengo que descansar un rato. Sí. Eso es duro. Espero que sane rápidamente. Necesitarás dinero de ahora en adelante. ¿Verdad? Bueno. Sí. Los niños todavía son pequeños. Así que. Así es. Tienes que pagar la manutención de los hijos. ¿Verdad? Que te mejores pronto. Amanda. Buena suerte con la búsqueda de empleo también. Amanda no sabía de qué estaba hablando y estaba confundida. Oye. ¿De qué estás hablando? Espero que hayas traído una muda de ropa. ¿Verdad? Por supuesto que no. ¿Qué? Eres realmente inútil. ¿No te dije el otro día que ya no te cuidaría? Te traje esto hoy. Diciendo eso, saqué los papeles del divorcio de mi bolso. ¿Eh? ¿Te estás divorciando de mí? ¿Estás abandonando a tu esposo porque podría quedar con una discapacidad permanente? No, no fue por la lesión. El día que te llevaron al hospital. Dijiste que tenías una reunión de negocios. Entonces, ¿por qué estabas en casa de Amanda? Eso es porque, bueno. Ya sabes, solo que no te lo dije. Amanda es una de mis socias comerciales. Estábamos discutiendo cosas en su casa y ocurrió el incendio. Eso es todo. ¿Eres tan estúpida como para que ese tipo de excusa funcione? Ya sé sobre la relación entre tú y Amanda. No importa cuántas excusas pongas. Solo te verás ridículo. Mi esposo se enojó y comenzó a responderme. Cierra la boca. No hagas un escándalo por una sola aventura. Además, ¿qué vas a hacer después del divorcio? ¿Puedes criar a 2 niños sola? Por supuesto que puedo. Y lo haré. Los he estado criando sola todo este tiempo. ¿Nunca has estado allí? ¿Qué? ¿He estado jugando con ellos? Sí. Sí. Tal vez unas pocas horas cada pocos meses. Estoy segura de que los niños de la escuela primaria del vecindario juegan con ellos más que tú. Eso. Pero, ¿qué pasa con el dinero? Necesitas mis ingresos. ¿Verdad?
¿O vas a poner a nuestros hijos en una situación difícil? Bueno. Estaremos totalmente bien. Será mucho más fácil sin ti porque no tendré que gastar en ti. Pero tengo esta lesión. ¿Sabes? Así que si se sabe que dejaste a tu esposo que necesita ayuda, vas a arruinar tu reputación. Incluso si vas a divorciarte de mí. Podrías hacerlo después de que me recupere por completo. No puedo esperar más. Si alguien debería cuidarte. Tienes a tu novia. No. Mi esposo miró a Amanda. Después de pensarlo un momento. Pareció convencido. Si insistes. Entiendo. Ya no necesito a una esposa como tú. Entonces me divorciaré de ti. Dame los documentos. Mi esposo extendió la mano para agarrar los papeles del divorcio. ¿Detente? Alejé los papeles de él para que no los tomara. ¿Qué? Dijiste que querías el divorcio. Aún no hemos discutido la pensión alimenticia ni la manutención de los hijos. ¿Estás loca? ¿Vas a quitarle dinero a un hombre herido? Necesito dinero para las facturas del hospital. La fisioterapia. Bueno. Buena suerte con tu fisioterapia. Porque necesitas ganar algo de dinero y pagar por el otro dinero. Ni siquiera tienes ahorros. ¿Recuerdas? ¿Qué? ¿No tienes ahorros? La voz de Amanda salió sorprendida en respuesta a mis palabras. Mi esposo me miró con incredulidad en su rostro. Me dijiste que tenías dinero. Dijiste que trabajabas como autónomo. Así que estabas ganando mucho dinero. Bueno. Ahora solo lo gasto tan pronto como llega. El dinero se acumula en poco tiempo. Mi esposo intentaba desesperadamente poner excusas. En realidad, sus ingresos actuales son menos de $1000 al mes. Podría haberle dicho a Amanda en ese mismo momento. Pero no quería meterme en su pelea. Así que me quedé callada. De todos modos, mi esposo accedió a divorciarse de mí. Ya he elegido un abogado para consultar sobre la pensión alimenticia por la aventura. Le pediré al abogado que envíe la carta certificada con el contenido más tarde. Con eso dicho, el señor Howard y yo salimos de la habitación del hospital. Tan pronto como llegué a casa, me preparé para mudarme. Fui a agradecer a mi amiga por cuidar de mis hijos. También le dije que me estaba divorciando de mi esposo porque me había sido infiel y que planeaba mudarme. No le dije directamente que la compañera de aventura de mi esposo era Amanda. Varias personas ya sabían que mi esposo estaba en un incendio en la casa de Amanda. Incluso si no se lo hubiera dicho, se habría corrido la voz. Más tarde, como estaba planeado, contraté a un abogado y procedimos con el divorcio. La pensión alimenticia y la manutención de los hijos fueron difíciles de conseguir. Al principio, mi esposo dijo: soy autónomo. Así que puedo trabajar en la cama incluso cuando estoy lesionado. Voy a trabajar todo el día porque tengo tiempo. Tal vez gane más de 100.000 al año. Incluso si se hiciera rico, no lo aceptaría de vuelta. Así que tenía grandes esperanzas de que mi esposo me pagara la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pero parece que mis esperanzas de 100.000 se desvanecieron antes de lo que imaginaba. Más bien, comenzó a negarse a pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Desde pedir una prórroga del plazo de pago hasta pedirme que redujera la cantidad. Finalmente, me llamó directamente. ¿No crees que $50.000 por pensión alimenticia es demasiado? Creo que 5.000 es lo correcto. No estoy diciendo que no pueda ganar dinero. ¿Sabes? Si quieres tanto dinero, díselo a las personas que nunca me ofrecieron un trabajo. Te lo he dicho 1000 veces, tienes que hablar con mi abogado sobre la pensión alimenticia. No me vuelvas a llamar. Con eso, colgué el teléfono. Y luego el abogado le dijo a mi esposo que si la discusión se prolongaba demasiado, iríamos a un acuerdo de divorcio. Mi esposo se asustó y aceptó mis términos. Las cosas fueron bien a partir de ahí. El divorcio se finalizó con la pensión alimenticia y la manutención de los hijos pagadas en una suma global. Ellos también se divorciaron y Amanda no obtuvo la custodia de los niños.
Después de que mis hijos y yo nos mudamos más cerca de la casa de mis padres. Escuché de mi amiga mamá que mi ex esposo y Amanda se volvieron a casar. Parece que estaban viviendo en la casa donde ocurrió el incendio. Escuché que mi ex esposo camina con un bastón y que Amanda tiene el cabello descuidado y siempre se ve sombría. Dicen que los dos parecen una pareja de ancianos. Aunque todavía tienen 30 y tantos años. Mi ex esposo se endeudó por la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. A Amanda le deben la manutención de sus 3 hijos. Los dos juntos deben tener una deuda considerable. Pero no siento lástima por ellos porque le reduje bastante la factura a mi esposo con la condición de un pago único. Estoy feliz de finalmente dejar a mi ex esposo. Pero lo siento por mis 2 hijos. Que tienen que dejar a su padre y amigos tan repentinamente. Al principio estaban confundidos por el nuevo lugar. Pero ahora se han hecho amigos de los niños del vecindario y parecen estar divirtiéndose. En vacaciones. Mis padres vienen a verlos y juegan con ellos. Por primera vez en mucho tiempo. Tengo algo de tiempo para mí sola. Tengo más tiempo. Dinero y energía que cuando estaba con mi ex esposo. Gracias a eso. Puedo darles más amor a mis hijos que nunca.